Hola, sí. Bienvenidos a todos y bienvenidos a este webinar de Big Data. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Daniel Lanza y pertenezco al área de Big Data del equipo docente de la Escuela Internacional de Posgrado Factor Humano Formación. Actualmente soy ingeniero de Big Data en el CERN. Para quien no conozca el CERN, pues es el mayor laboratorio de física del mundo, localizado en Suiza, y es donde se encuentra el acelerador de partículas, que quizás hayáis escuchado hablar de él alguna vez en televisión. Bueno, yo me dedico a la implantación de soluciones Big Data, también a la modificación de herramientas open source para adaptarlas a las necesidades de la organización y al mantenimiento y soporte de este tipo de herramientas, de herramientas Big Data. Poseo varias certificaciones relacionadas con este tipo de tecnologías y soy uno de los profesores de los cursos para las certificaciones de Big Data y también seré el ponente del webinar de hoy, titulado Procesamiento de datos escalables con trabajos más previos. En este webinar práctico haremos uso de un sistema de ficheros y de procesamiento distribuido que nos permitirá procesar grandes cantidades de datos. Como algunos de vosotros ya sabéis, nos dedicamos a la formación TIC, con certificaciones oficiales. Además, nos diferenciamos del resto en que realizamos la formación en un entorno como en el que nos encontramos ahora mismo, con clases en directo a través de Internet. También quería comentaros la matriz de certificaciones de Arcitura. En Factor Humano Formación ofrecemos la posibilidad de obtener las certificaciones que se muestran en la fila superior de esta tabla. Estas certificaciones se pueden obtener aprobando los módulos correspondientes que se muestran a la izquierda. Por ejemplo, para obtener el certificado de Big Data Science Professional, o en español, científico profesional de procesamiento de datos, se necesitaría aprobar los 3 primeros módulos. Los exámenes de cada módulo podéis realizarlos en nuestras instalaciones o en cualquier centro Pearsonware que esté próximo a vuestra localidad y automáticamente pues obtendríais las certificaciones correspondientes. Antes de comenzar, quiero que tengáis en cuenta que para mantener la calidad de la audición durante la formación mantendremos silenciados los micrófonos de los asistentes. Pero si tenéis cualquier consulta, como he comentado anteriormente, podéis hacerlo a través del chat. Bueno, esta presentación pues se va a centrar en la herramienta de procesamiento de datos Apache Hadoop. Y bueno, de esta herramienta podemos diferenciar claramente dos partes, ¿no? Una es el sistema de ficheros distribuidos, o también conocido por el nombre HDFS, y de él pues describiremos qué servicios están implicados, qué servicios digamos deben de correr en las máquinas para que este sistema distribuido funcione adecuadamente. Además haremos una pequeña demostración de las operaciones básicas que podemos llevar a cabo con este sistema de ficheros. Y posteriormente pues veremos digamos la otra parte de esta herramienta, que es el gestor de recursos, o también conocido con el nombre de YARN. De este gestor de recursos pues también veremos qué servicios están implicados para su funcionamiento y haremos una demostración de la implementación y ejecución de un trabajo MapReduce, que son el tipo de trabajos que se suelen ejecutar con esta herramienta. Como objetivos de este webinar, pues tenemos pues, describir el funcionamiento de un sistema de ficheros distribuido, el que acabamos de mencionar, y realizar operaciones básicas con ficheros y carpetas dentro de este sistema de ficheros. Además, describiremos el funcionamiento de un sistema distribuido de procesamiento de datos y implementaremos pues, un trabajo en MapReduce para su ejecución de forma escalable a través de digamos, en un clúster de máquinas, y por último pues ejecutaremos este trabajo de forma distribuida. Bueno, en primer lugar os hablo un poco de esta herramienta, Apache Hadoop. Apache es una organización de software que ampara, digamos, proyectos importantes, y en este caso Hadoop pues, es uno de ellos. Y esta herramienta está implementada en su gran mayor parte en el lenguaje de programación Java. ¿Qué ofrece esta herramienta? Bueno, pues esta herramienta ofrece una computación distribuida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que
podemos hacer uso de recursos de diferentes máquinas que estén conectadas a una misma red y podemos ejecutar los trabajos que implementemos con esta herramienta de forma distribuida, de forma que cada una de las máquinas ejecuta una parte de la tarea. Estas tareas pues se ejecutan de forma fiable, que es otra de las características que ofrece la herramienta. Y es que si por cualquier motivo la máquina, por ejemplo, en la que se está ejecutando una tarea, pues falla o se cae o la tarea no se ejecuta correctamente, pues esta tarea se volvería a ejecutar en otra máquina y todo esto, que es lo más importante, sin afectar a los resultados finales. Por lo tanto, de ahí viene esa fiabilidad. Y como principal característica que compone, digamos, el título de este webinar es la escalabilidad. La escalabilidad, pues, que nos permite pues, procesar una gran cantidad de datos, y es que podemos distribuir esta herramienta desde muy pocas máquinas hasta miles y miles de máquinas. Esto nos permite pues, procesar desde muy poca información hasta una cantidad de información realmente grande. Hablamos de petabytes de información, lo cual es una verdadera barbaridad. Además, otra de las características es que para implementar estos trabajos en MapReduce, en este modelo computacional, pues Hadoop nos permite utilizar cualquier lenguaje de programación. Digamos que estos trabajos se dividen en dos funciones principales, que su nombre lo indica, una es map y otra es reduce. Y estas dos funciones podemos implementarlas haciendo uso de cualquier lenguaje de programación que nos permita hacer uso de una entrada y una salida estándar, ¿no? Y bueno, como mencionaba anteriormente, pues está dividido en dos partes bien diferenciadas, una es el sistema de ficheros distribuidos y otra es el gestor de recursos. Y estos son, digamos, lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, pues vemos qué servicios están implicados para que ese sistema de ficheros distribuido, HDFS, funcione correctamente. Pues necesitamos hacer uso de tres procesos principalmente, ¿no? Tenemos a dos procesos, que es el name node y el secondary name node, que son, digamos, los procesos principales, y después tenemos los procesos que se ejecutan en cada una de las máquinas, que se denominan data node. Digamos que el name node es el que mantiene la información del sistema de ficheros, cómo la información se organiza dentro, los permisos que tienen las carpetas y los ficheros. Y es el secondary name node el que mantiene una copia de esa información, de esos metadatos, ¿no? La función del secondary name node no es como un servicio, digamos, de backup, no es un servicio que vaya a sustituir a ese name node en caso de que se caiga, pero lo que sí hace es ayudar en esa gestión de los metadatos y guardar una copia de ellos en caso de que perdiéramos el servicio name node. Este servicio name node el que recibe las solicitudes de las aplicaciones que quieren acceder a la información y el que establece conexiones con los distintos nodos que mantienen el sistema de archivos y que ejecutan este servicio de data node. De manera que es los data nodes los que finalmente, en última instancia, digamos, contienen la información, los ficheros contenidos en este sistema de ficheros distribuidos. Se entiende que en este sistema de ficheros se espera que los ficheros sean realmente grandes y ficheros que incluso quizás no quepan en una sola máquina, de manera que los ficheros se dividen en bloques y estos bloques son distribuidos a lo largo de diferentes máquinas. Por lo tanto, un mismo fichero pues, podría estar en tres máquinas y para acceder al fichero completo pues, se debería de transferir estos tres bloques a la aplicación que lo solicitara, ¿no? Dicho esto, pues para que veáis un poco cómo funciona y cómo se interactúa con este sistema de ficheros distribuidos, pues os voy a hacer una pequeña demostración en la que voy a ejecutar
Pues comandos básicos que solemos ejecutar en un sistema de ficheros normal y corriente, pero en este caso, pues en un sistema de ficheros distribuido. Lo que veis ahora mismo, pues es una consola, un terminal en Linux, y es en una máquina que están corriendo los servicios que acabo de describir. Y es aquí pues donde voy a hacer la demostración. Para interactuar con este sistema de ficheros distribuidos, debemos hacer uso de un comando que se llama, pues, con el mismo nombre del sistema de ficheros, HDFS, y además debemos de indicar que queremos acceder a ese sistema de ficheros distribuidos. A continuación, debemos hacer uso de comandos que siguen una nomenclatura muy similar a las que utilizaríamos en Linux. Si algunos habéis manejado un sistema de ficheros en Linux, pues, y recordáis un poco los comandos, pues se utilizan comandos con nombres muy similares. Por ejemplo, si queremos crear una carpeta, pues debemos escribir mkdir, que es el comando que utilizaríamos en un sistema de ficheros local. Y a continuación, pues escribir el nombre de la carpeta que queramos crear. En este caso, pues podemos crear una carpeta que se llame proyecto, y de esta manera crearemos una carpeta en nuestro, digamos, en nuestro directorio home dentro de ese sistema de ficheros distribuidos, no en nuestro sistema de ficheros local. Otra operación que podemos hacer es copiar un fichero desde nuestro sistema de ficheros local a este sistema de ficheros distribuidos. Para ello, pues podemos crear un fichero de forma local, ¿vale? Que podemos llamar documento, y para transferir este fichero al sistema de ficheros distribuidos podemos hacer uso del comando que mencionaba anteriormente, y en este caso la función o la operación que debemos ejecutar es copy from local, copiar desde el sistema de ficheros local. A continuación, pues deberíamos especificar cuál es el fichero que queremos transferir, en este caso documento, y el destino. Si con que escribamos un punto, transferiríamos este fichero a nuestro directorio home del sistema de ficheros distribuidos, ¿no? Si consultamos ahora qué es lo que contiene, hacemos un ls utilizando, pues, la misma función que utilizaríamos en Linux, pues vemos que se nos ha creado, pues, el documento y además una carpeta con el nombre de proyecto. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues igual que hemos transferido de forma local al sistema de ficheros distribuidos, pues podemos hacer la operación contraria. Utilizando el mismo comando, en vez de copy from local, podemos utilizar copy to local. Debemos indicar ahora el origen, digamos, que sería nuestro documento, ¿vale? Y como segundo argumento, pues su destino local. Como ya tenemos de forma local un fichero que se llama documento, pues podemos poner documento local. Este documento local, pues si consultamos su contenido, observamos cómo es el mismo contenido que habíamos escrito anteriormente. ¿De acuerdo? Otras operaciones que podemos hacer, pues, por ejemplo, mover o cambiar de nombre. ¿Cómo movemos ficheros o carpetas o cambiamos de nombre en Linux? Pues utilizando la función mv. Aquí, pues como primer argumento deberíamos especificar, digamos, el nombre o la carpeta, digamos, la ruta de origen, y como destino, pues, por ejemplo, un nombre nuevo, y podemos añadirle una extensión, por ejemplo. Si queremos revertir todos los cambios, o sea, básicamente borrar lo que hemos hecho, pues podemos eliminar digamos, el documento y la carpeta que hemos creado en este sistema de ficheros distribuidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues de forma similar como hacemos en Linux, con rm. Con rm, pues podríamos eliminar el documento que hemos creado antes, hemos modificado el nombre, por consiguiente su nombre actualmente es documento.txt, y
De esta manera lo eliminaríamos. Si queremos eliminar una carpeta, pues debemos especificar, como hacemos en Linux, la recursividad, porque es una carpeta, y posteriormente escribimos el nombre de la carpeta que queramos eliminar. En este caso, la que queremos antes, proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son algunas operaciones que se pueden llevar a cabo. Aquí os muestro un pequeño resumen de las operaciones que hemos realizado. Crear carpeta, eliminarla, mover ficheros entre local y distribuido, eliminar un fichero y renombrar o mover un fichero o una carpeta. A continuación os voy a describir cómo funciona el gestor de recursos, cuáles son los servicios implicados en este gestor de recursos. En este caso, pues tenemos un servicio que es, digamos, el que los coordina a todos, es el principal, ¿no? Que es el Resource Manager. Es a este servicio al que los clientes se dirigen en caso de que quieran hacer uso de este sistema de procesamiento distribuido, o en este caso, siendo un gestor de recursos, de reservar recursos, ¿no? En nuestro clúster. Y además, pues existen en cada máquina un servicio que se denomina Node Manager y es el que en última instancia reserva los recursos en cada máquina. ¿Cómo reserva? Bueno, esto, digamos, Node Manager reserva un recurso cuando el Resource Manager se lo solicita. ¿Y cómo se reserva? Bueno, pues se utiliza una abstracción que se conoce como contenedor. Ese contenedor representa un conjunto de recursos, que eso pueden ser de memoria, pueden ser de procesador, pueden ser de red, de disco duro, y esos contenedores, digamos, que son lanzados por el Node Manager, son dirigidos y hay uno de los contenedores que es un poco más especial y determina e indica a los demás contenedores qué es lo que deben de hacer y qué es lo que deben de ejecutar. Ese contenedor pues se le conoce por el nombre de Application Master y es el que, digamos, coordina a todos y les dice a cada uno qué debe ejecutarse. En caso de que fallen, pues lo vuelve a ejecutar en otra máquina y mantiene comunicaciones con todos ellos. De manera que, pues, si un cliente quiere ejecutar un trabajo, pues se dirigiría al Resource Manager, donde sube, digamos, esos ficheros que se necesite para el trabajo, y el Resource Manager el que se encarga ya y conoce los recursos que cada máquina dispone o están disponibles y crea esos contenedores donde se ejecuta el trabajo que el cliente ha subido. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación me gustaría explicaros en qué consiste un trabajo de MapReduce. Y quizás es un poco más complicado de explicar que directamente, y creo que un ejemplo pues, puede ilustrar mejor en qué consiste, ¿no? Como mencionaba anteriormente, estos tipos de trabajo están basados en dos funciones principalmente. Una es la función map y otra es la función reduce. ¿En qué consiste el ejemplo? Bueno, pues el ejemplo consiste en contar, digamos, el problema que queremos resolver consiste en contar las ocurrencias de cada una de las palabras en un texto. En este caso, pues el texto que manejamos es realmente pequeño porque es un ejemplo, ¿no? Pero podrían ser libros o la Wikipedia o cualquier cosa que podáis imaginar, porque entendemos por esta herramienta que podemos procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso de contar la ocurrencia de cada palabra haciendo uso de un trabajo de MapReduce? Bueno, pues digamos que se divide en varias fases y la primera fase se realiza de forma automática porque siendo la entrada de nuestro problema un texto, pues se divide ese texto en líneas y es lo que recibe digamos, las distintas funciones map, porque esa función map se repite por cada una de las entradas que tenemos. En nuestro caso, las entradas son líneas. ¿En qué consiste nuestra función map y qué deberíamos implementar? Pues debemos implementar pues, alguna función que nos divida esa línea en palabras y le asigne a cada palabra un valor. En este caso, el valor
que le asigna es el número 1, una ocurrencia. ¿De acuerdo? La implementación que debemos hacer en Hadoop nos obliga a que la salida de nuestra función map sea pares de clave y valor. En este caso, nuestra clave pues es la palabra y nuestro valor es un 1. ¿Vale? Posteriormente a la fase de map se produce una fase de ordenación. En esa fase de ordenación lo que se hace es, utilizando la clave, que en nuestro caso es la palabra, se ordena de forma alfabética, como veis también, y se agrupan todos los pares de clave-valor por la misma clave, en nuestro caso, pues por la misma palabra. ¿Qué es lo que recibe nuestra fase, digamos, nuestra función reduce? Pues cada vez que llamamos a esa función reduce, lo que recibe son todos los valores asociados a la misma clave. En este caso, pues para beer, digamos, para esa primera palabra, recibiría 2 unos. ¿En qué se basaría nuestra función reduce? Pues tan simple como contar cuántos unos hay o simplemente sumarlos. Una vez realizado todo eso, pues produciríamos el resultado, que es tan solo imprimir o escribir, producir una salida que consiste pues, en la palabra y el número de ocurrencias de esa palabra. La ventaja que tiene este modelo computacional es que es la facilidad que tiene para distribuirlo, y es desde ahí donde Hadoop pues, toma esa ventaja, y si conseguimos adaptar cualquier problema a este modelo computacional, pues conseguiremos ejecutarlo de forma distribuida y escalable, ¿no? De forma que tengamos una entrada del tamaño que sea, conseguiremos, añadiendo más hardware, pues procesarlo en un tiempo más que razonable. Este ejemplo, pues digamos, he hecho la implementación de este ejemplo y me gustaría hacer una demostración de cómo se llevaría a cabo la implementación y cómo, digamos, ejecutar un trabajo en Hadoop. Vuelvo a la consola donde me encontraba antes y aquí, como os comentaba, pues tengo una implementación hecha en Java. Vale. Tengo una implementación hecha en Java del ejemplo que acabo de explicar, donde tenemos una función map aquí y una función reduce. ¿De acuerdo? Pues como decía antes, esa función map consiste en dividir la línea. Esta función map se le llama por cada una de las líneas contenidas en nuestros textos de entrada. Da igual que sean muchos libros o un texto pequeño, por cada una de esas líneas se llamará esta función. Y es aquí, en este atributo, donde recibimos la línea. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues yo he utilizado este string tokenizer en Java para dividir esas líneas en palabras. Ese string pues tan solo crea una lista de cadenas de texto separadas, separando por espacios, ¿no? A continuación, pues recorro esa lista de palabras y produzco una salida que contiene esa palabra y el número 1, ¿vale? Siendo siempre el mismo valor, pues lo que he hecho es crearlo aquí arriba, ¿vale? Y devuelvo, pues en cada caso, la palabra correspondiente y el número 1. ¿En qué consiste nuestra función reduce? Bueno, pues nuestra función reduce solo recibe una palabra, digamos que es llamada por cada una de las palabras diferentes que tengamos en nuestra entrada, y recibe el conjunto de valores relacionados con esa entrada. Pues nuestra función reduce consistiría básicamente en contar el número de unos que estaban asociados con esa clave, ¿no? Con esa palabra. Y producimos una salida que consiste en la palabra y en el número de unos relacionados, recibidos en este caso, con esa palabra. Además de esta implementación de estas dos funciones, pues debemos hacer un poco más de instrumentación, digamos, y es aquí en este método principal donde lanzamos el trabajo.
digamos que creamos la instancia del trabajo, le ponemos un nombre, ¿vale? Establecemos cuál es el tipo de la clave, como comentaba, pues la salida de la fase de map pues debe ser una clave y un valor, pero debemos indicarle de qué tipo van a ser, entonces de tipo texto y de tipo entero. Aquí establecemos cuál es la clase que contiene la función map, la función reduce, y aquí configuramos cuáles son, digamos, donde están contenidos la entrada de la ejecución que estamos haciendo y la salida. En este caso la recibimos por argumentos, que veremos cómo se indica a continuación, y finalmente pues lanzamos el trabajo. Bueno, ¿qué debemos hacer con esta primera, con esta implementación? Veo que alguien me pregunta, si no os importa, vemos esas preguntas al final, ¿vale? Si hace falta vuelvo a la presentación y lo muestro, pero al final hay un turno de preguntas y ahí yo lo respondo sin problema. Bueno, continúo. Bueno, una vez que tengamos esta implementación en Java, lo que debemos hacer es compilarla y crear un contenedor que ya, digamos, ese gestor de recursos es capaz de distribuir y ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Pues debemos compilarlo. ¿Cómo lo compilamos? Bueno, pues con la herramienta JavaC debemos especificar el class path, que son las librerías que necesita Java para poder compilar la implementación que acabamos de realizar, y para especificar el class path, pues Yarn, que es gestor de recursos, nos facilita un método para indicar todas esas librerías, ¿no? Porque si no sería muy tedioso, son muchas. Indicamos el class path y por último debemos indicar qué queremos compilar. En este caso, word count, esa clase que acabamos de implementar. Posteriormente debemos crear un contenedor pues, que contenga esa compilación que acabamos de hacer. Pues debemos, en el caso de Java, ese contenedor se llama jar, y para crear ese jar pues debemos hacer uso del comando jar con los argumentos cvf, y a continuación debemos especificar el nombre del jar que queremos crear. Y por último, con un punto especificamos qué queremos que se contenga en ese fichero jar. Así creamos el jar con lo que hemos compilado anteriormente y ya tendríamos preparado el trabajo. Ahora pues necesitaríamos generar una entrada que es lo que va a procesar ese trabajo. Por ejemplo, podemos, utilizando los comandos que hemos visto antes para operar con el sistema de ficheros distribuidos, pues podemos crear un fichero de forma local que sea webinar big data, por ejemplo. Lo redireccionamos a un fichero que lo podemos llamar tan simple como fichero. Debemos generar una carpeta en el sistema de ficheros distribuidos donde introduzcamos esta entrada, en este caso este fichero, y para ello pues utilizamos el comando mkdir. Mkdir, y podemos llamarlo, pues la carpeta la podemos llamar entrada. Posteriormente pues deberíamos copiar ese fichero de forma local a esa carpeta entrada. Para eso pues utilizamos el comando copy from local. Especificamos qué es lo que queremos copiar, en este caso fichero, y a dónde. Pues en la carpeta entrada. Pues con esto ya tendríamos todo preparado para poder ejecutar el trabajo que hemos implementado. Para eso, pues utilizamos el comando yarn, ¿vale? Y especificamos qué es lo que queremos hacer. Pues lo que queremos hacer es lanzar un trabajo que está en un contenedor jar, ¿de acuerdo? A continuación, especificamos cuál es el contenedor que queremos distribuir o cuál
digamos, fichero contiene nuestro trabajo. En nuestro caso, pues ese punto jar que hemos creado anteriormente. Ahora especificamos el nombre de la clase que contiene contenida en ese jar que, digamos, inicia la ejecución, que contiene ese método main que os mostraba anteriormente. Y por último, esos dos argumentos que esperábamos en nuestra implementación, que era, digamos, el path, la ruta de entrada y la ruta de salida. La ruta de entrada, pues sería entrada, ¿de acuerdo? Y la de salida, pues la podemos llamar tan simple como salida, ¿no? Y esa carpeta se creará. Si ejecutamos este comando, pues en primer lugar se conectará a ese servicio, digamos, sube ese contenedor jar y lo distribuye a lo largo de todos los nodos. Como podéis ver, pues se ha iniciado la ejecución del trabajo, ¿vale? Ahí donde indica running job. Y en primer lugar, pues se ejecutará esa función map en la que asignará a cada una de las palabras el número 1. ¿Vale? Pues acaba de iniciarse la ejecución. Como podéis observar, la ejecución no es realmente rápida y es que de estos trabajos no se espera que sea realmente rápida. Lo que se espera es que sea capaz de procesar pues grandes cantidades de información sin que tome un tiempo considerable. Sin duda, este tipo de herramientas no tiene sentido para procesar la cantidad de datos que estamos procesando ahora mismo, que es un fichero con una línea y 4 palabras. Y es entonces cuando procesamos pues realmente grandes cantidades cuando realmente tiene sentido, ¿no? Vemos como esa función map pues acaba de finalizar y ahora se ejecutaría la segunda parte, que es la fase de reduce, acaba de finalizar y nos muestra algunas estadísticas de lo que ha consistido el trabajo. Nos dice, por ejemplo, que la función de map ha recibido una sola entrada, porque es la línea del fichero que teníamos, que ha producido 4 salidas porque contiene 4 palabras. Nos dice que la fase de reduce pues, ha recibido 3 grupos porque si recordamos antes de la fase de reduce había esa fase de agrupación y al tener una palabra repetida, en este caso big, pues tenemos 3 palabras diferentes y es por eso que recibe 3 grupos. Y la salida, pues el mismo número de registros, digamos, 3, pero cada uno asociado con la cantidad de ocurrencias que, digamos que tenía esa palabra en la entrada. Si queremos ver el resultado que ha producido este trabajo, pues nos vamos con el comando cat, podemos ver el contenido de un fichero, nos vamos a la carpeta donde hemos indicado que queremos que almacene la salida y se genera un fichero con el nombre part00000 y es aquí donde pues esperamos se muestre correctamente esa salida, ¿no? En la que nos dice, además por orden alfabético, cuántas veces ha aparecido cada palabra y de forma satisfactoria pues nos ha contado que 2 veces aparece la palabra big, una data y otra webinar, ¿no? Vale. Con eso finalizo esta demostración. Aquí os muestro pues sencillamente lo que acabo de explicar, ¿no? Esa implementación de la función map y la función reduce y cuáles son los comandos que utilizaríamos para compilarlo y crear ese contenedor jar. Y posteriormente pues hemos hecho una demostración de cómo llevar a cabo la ejecución, de cómo generar la entrada del trabajo que queremos ejecutar, cómo lanzar el trabajo y posteriormente cómo ver esos resultados, ¿no? Los resultados que ha producido el trabajo. Bueno, y esto es todo por mi parte. He recibido alguna pregunta a lo largo de la presentación y os la digo y la resuelvo. Nos pregunta alguien que
¿las funciones son estándar o hay que programarlas? Bueno, pues como has podido ver a lo largo de la presentación, hay que programarlas. Hay, digamos, unas funciones por defecto. En el caso de map sería no aplicar nada sobre esa función, y la de reduce es producir una salida con todos los valores que recibe cada clave. Pero esas funciones suelen ser más que inútiles, ¿no? Lo normal es que la tengas que programar. No obstante, surgen otro tipo de herramientas que, digamos, abstraen esta complejidad. Si tú, por ejemplo, tus habilidades de programación no son altas o simplemente no sabes, nunca has aprendido a programar, pues hay otras herramientas que te permiten, sin programar, en un nivel de abstracción mucho más alto, ejecutar este tipo de trabajo y hacer este tipo de cosas, y no te tienes que preocupar por saber programar. Incluso hay herramientas que te permiten hacer esto de forma totalmente visual y a través de, digamos, de una página web en la que arrastras, y es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, recibo también otra pregunta y nos comentan, dice, ¿qué cantidad de información se podría llegar a procesar con estas herramientas? Bueno, pues como he mencionado, la cantidad de información que puedes llegar a procesar depende principalmente de dos factores, de los recursos hardware de los que dispongas y del tiempo en el que quieres que se ejecute el trabajo, ¿no? Porque si digamos que la cantidad de información que deseas procesar va en aumento, pues si digamos que y el tiempo por consiguiente también de ejecución va en aumento, si lo que quieres es reducir ese tiempo, pues gracias a la escalabilidad que te ofrece este tipo de herramientas, lo que deberías hacer es añadir hardware. En el momento en el que el tiempo sea excesivo, pues hardware, desplegar esta herramienta en esas nuevas máquinas y así reducir el tiempo, ¿no? Y no tengo ninguna pregunta más por aquí. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Me pregunta alguien, dice, me gustaría saber cuál es el roadmap académico recomendado para iniciarse en este tipo de actividades Big Data. Bueno, pues sin duda, quizás una experiencia, no siempre, ¿no? Pero quizás unas buenas certificaciones que te permitan acreditar lo que sabes, ¿no? Pues puede ser una buena opción, una buena opción para empezar, ¿no? Eh, Nos pregunta alguien más, ¿qué aplicación tiene más Reduce en el mundo profesional? Bueno, quizás el ejemplo que he mostrado en esta presentación, pues no sea el que se entienda como más útil, ¿no? Porque contar palabras, pero sin duda muchísimas organizaciones y empresas lo utilizan. Por ejemplo, empresas como Facebook lo utilizan para algoritmos de Machine Learning, o Twitter también lo utiliza para procesamiento de logs, algo que es muy importante, digamos, procesar los logs de los servicios que mantienen. También bueno, hay otra herramienta que se conoce con el nombre de Mahout, que digamos, utiliza este em, modelo computacional más reduce para implementar pues algoritmos de recomendación, algoritmos de filtrado colaborativo. ¿Qué más? Pues no sé, tiene muchas aplicaciones y gran parte de la industria o digamos empresas que manejan grandes cantidades de datos han visto sin duda pues las ventajas de utilizar este modelo, y de ahí su popularidad ahora mismo, ¿no? Vale, bueno, pues alguna pregunta más tengo por aquí. Me preguntan, ¿has estado usando la plataforma de Cloudera, correcto? Dice, ¿qué tal es? ¿Es gratuita? Bueno, pues
digamos que para desplegar este tipo de herramientas puede llegar a ser un poco tedioso. Entonces, además requieren de un monitoreo, requieren de mucha instrumentación que hay empresas como Cloudera que tienen una distribución que te facilita la tarea, ¿no? Entonces, ¿es gratuito? Es gratuito. Tiene una versión de pago, que es, digamos, donde está su nicho de negocio. Pero hay una versión gratuita que es más que suficiente para empezar con estas cosas y que te despliega la herramienta, te despliega esta herramienta y muchas otras relacionadas en máquinas en las que con acceso, digamos, SSH, para quien lo conozca, es más que suficiente para que te despliegue la herramienta y puedas empezar a trabajar con este tipo de herramientas. Así que la recomiendo. Lo que yo he estado utilizando, y si a alguno le gustaría iniciarse un poco con esto, es una máquina virtual que provee la empresa Cloudera, y con esa máquina virtual pues hay estas herramientas instaladas, podéis llevar a cabo lo que la demostración que yo he hecho en esa máquina virtual y muchas otras. ¿De acuerdo? Otra pregunta que yo tengo por aquí. Dice, ¿qué pasos mm, a nivel general recomendarías realizar eh, para realizar un proyecto de Big Data? Bueno, ¿qué pasos? Pues en algunas de las certificaciones que poseo y que vemos aquí, ¿no? Explica muy bien, digamos, ese ciclo de vida que se debe llevar a cabo para empezar y terminar, para desarrollar un proyecto de Big Data. Pues desde identificar las fuentes de información que tenemos, filtrar esa información, saber, algo muy importante es saber a qué preguntas queremos responder antes de obtener toda esa información, filtrarla, saber bien de dónde obtenemos esa información, tener muy claro el objetivo por el cual estamos desarrollando el proyecto y cuáles son los beneficios que vamos a obtener. Y bueno, digamos que enfocarse, enfocarse muy bien, digamos, en el objetivo, ¿no? Y a qué preguntas se quieren responder. Espero haber respondido a esa pregunta. Alguien pregunta, dice, entiendo que es compatible también con ALM y TFS. Sinceramente no conozco qué es ALM, TFS, entiendo que será algún sistema de ficheros por el FS, pero no te puedo responder porque no lo conozco. Bueno, pues creo que no tenemos más preguntas. Eh, bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestra asistencia. Os recuerdo que el próximo día 2 de febrero dará comienzo el curso de Certified Big Data Professional. Podéis entrar en nuestra web y consultar toda la información de los cursos y nada más. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este webinar y espero volver a veros en los cursos. Muchas gracias y un saludo.